Bienvenidos a todos al curso de ecografía vascular de troncos supraórticos. Mi nombre es Nieves Mendieta, soy médico de familia y médico formador de la Aula Permanente de Ecografía Clínica de las Islas Baleares, la ECOAPIP, de Gerencia de Atención Primaria. El contenido de este curso, en primer lugar, repasaremos la anatomía de los troncos supraórticos. Luego explicaremos la técnica y sistemática de exploración, cuáles son las indicaciones de ecografía de los troncos supraórticos, el grosor íntima media, cuál es su valoración y dónde debemos medir el SHIM, para qué nos sirve la exploración con Doppler y ecodoppler pulsado en el caso de la exploración de troncos supraórticos, qué es una placa de ateroma, el concepto de placa de ateroma significativa y las características de las placas de ateroma. De la anatomía de los troncos supraórticos tenemos que recordar que del arco aórtico la primera rama que sale a la derecha es el tronco brachiocefálico. De estas nacen dos ramas, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. En cambio, del lado izquierdo, directamente del arco aórtico, nacen la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda. Que la arteria carótida común se relaciona con la vena yugular interna y también con la tiroides al inicio. Y también que la arteria carótida común se bifurca en arteria carótida interna y externa. Las indicaciones de ecografía de los troncos supraórticos, en primer lugar, la utilizaremos para el diagnóstico en aquellos pacientes que sospechemos clínicas de enfermedad cardiovascular, que presenten amaurosis fugaz o disfagia o signos hemimotores o hemisensitivos, pacientes con soplos carotidios, mareos, síncopes o presenten masas pulsátiles cervicales, en aquellos pacientes que sospechemos un síndrome del robo de la subclavia o sospechemos disección carotidias. También se utiliza para el estudio de la enfermedad cardiovascular subclínica para la estimación del riesgo cardiovascular con el objetivo de redefinir los objetos lipídicos y orientar decisiones terapéuticas. Hasta ahora se utilizaba la medición del grosor íntima media carotidio, el SHIM, pero en la actualidad las últimas guías no está recomendado para la evaluación del riesgo cardiovascular, ya que la existencia de una placa carotidia significativa es considerada ya de un riesgo cardiovascular muy alto. Con la detección de una placa de ateroma valoraremos el grado de estenosis carotidia y decidiremos si estos pacientes son candidatos a seguimiento o son pacientes que necesitan de una intervención quirúrgica. Pues bien, la estimación del riesgo cardiovascular por ecografía la debemos realizar a pacientes con historia familiar de enfermedades cardiovascular prematuras en familiares de primer grado, a pacientes menores de 60 años con alteraciones severas de un solo factor de riesgo cardiovascular y a pacientes mayores a 45 años fumadores o con síndrome metabólico, ya sea con GBA, dislipemia o hipertensión. Para la exploración, el paciente debe estar en decúbito supino con el cuello en hiperextensión, rotado a 45 grados hacia el lado contrario del lado explorado. Lo realizaremos con una sonda lineal de alta frecuencia y a una profundidad entre 3 y 4 centímetros. Para comenzar tenemos que diferenciar las arterias de las venas, saber que las arterias tienen pulsabilidad y las venas no, y que además las arterias tienen una elevada elasticidad.
las venas se comprimen y las arterias no, y además que las venas tienen una elevada distensibilidad. Las arterias tienen capa íntima y las venas no. Las venas tienen válvulas y las arterias no. Y por otro lado, las arterias tienen un flujo centrífugo discontinuo según el ciclo cardíaco, en cambio las venas tienen un flujo centípeto constante independientemente del ciclo cardíaco. Por otro lado, tenemos que identificar la carótida interna y de la externa a nivel ecográfico. La carótida interna suele ser más grande que la externa y la interna no da ninguna rama extracraneal. Y luego a la hora de colocar el ecodoppler pulsado, la carótida externa tiene un flujo de alta resistencia y la carótida interna tiene un flujo de baja resistencia. En este vídeo podemos ver cuál es la sistemática de exploración. Comenzaremos con un barrido transversal en dirección craneal desde la región supraclavicular hasta el ángulo de la mandíbula, en los planos anteriores, medios y posteriores. Seguiremos la arteria carótida común cranealmente hasta la bifurcación, identificando la arteria carótida interna y externa en la zona laterocervical por debajo del ángulo mandibular. Aquí puedes ver dos cortes. En el corte transversal veremos a la arteria carótida común, que se relaciona con la vena yugular interna y la tiroides. Y en el corte longitudinal veremos cuando la arteria carótida común se bifurca, veremos el bulbo, la arteria carótida externa más anteriormente y a la arteria carótida interna más posteriormente. A la izquierda puedes ver un corte longitudinal donde vamos a observar a la arteria carótida común, al bulbo y cuando ésta se bifurca en arteria carótida externa más anterior y arteria carótida interna más posterior. En el vídeo de la derecha vemos cómo comenzamos con la exploración transversal, vemos a la arteria carótida común, a la vena yugular interna, comenzamos cranealmente subiendo hasta la bifurcación donde giramos en un corte longitudinal y vamos a ver la arteria carótida común, el bulbo, la arteria carótida externa más anterior y la arteria carótida interna más posterior. En el estudio de los troncos supraórticos, primero estudiaremos las carótidas, cómo es la pared arterial, cómo es su luz, si existen o no presencia de placas, cómo es su morfología, el grado de estenosis que producen, la cantidad que vemos, si hay una o dos placas, dónde están localizadas, si están en el bulbo, en la carótida interna o en la carótida externa. Y en caso que no veamos placa de ateroma, en este caso sí que realizaremos la medición del Shin automatizada. También colocaremos el ecodoppler color y el espectral para la valoración hemodinámica de los flujos. Estudiaremos también las arterias vertebrales, sobre todo en pacientes con sospecha de robo de la subclavia, y también tenemos que valorar las venas yugulares internas derecha y izquierda. En esta veremos sus diámetros, la presencia de resabios valvulares, si se comprimen o no, cuál es la permeabilidad y también sus flujos. ¿Y qué es el Shin? Es el grosor íntima media, que es la separación entre las líneas que representan las interfaces de la luz vascular, íntima, media y adventicia, y esta se engrosa en fases iniciales de aterosclerosis por depósitos de lípidos. Y como he dicho al inicio, la medición del Shin manual ya no se recomienda para la valoración del riesgo cardiovascular. Solo se realizará la medición del Shin automático en el caso que no veamos una placa de ateroma. Este debe realizarse con ecógrafos que tengan software específicos, ya que permite una lectura independiente del examinador y aumenta la reproductibilidad y la precisión. ¿Y dónde vamos a medir el Shin? Este se mide en la pared posterior de la arteria carótida común, 1 centímetro proximal al bulbo con el vaso paralelo al traductor, como puedes ver en la imagen de la derecha. Los valores normales del Shin pueden variar con la edad y el sexo, y recordar que un Shin superior a 1,5 milímetros implica la existencia de una placa de ateroma. ¿Y cuándo consideramos un Shin patológico? Lo vamos a considerar en un rango de medida entre 0,9 milímetros y 1,49 milímetros.
Según la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión, considera un SHIM patológico cuando este es ya mayor a 0,9 milímetros. Según la mayoría de los estudios poblacionales, consideran un SHIM patológico cuando este es mayor al percentil 75 para la edad y sexo de la población de referencia. Pero la asistencia de una placa de ateroma, independientemente del grado de obstrucción, hace que no sea necesario informar la medición del SHIM. Pues bien, comenzamos a estudiar las placas de ateroma. Debemos ver la presencia de estas y cómo son sus características, su morfología, ya que se asocian con el riesgo de complicaciones cardiovasculares en los territorios cerebral y coronario. Debemos decir que el 51% de las placas de ateroma se alojan en el bulbo, seguidamente de un 20% en la arteria carótida interna. ¿Y cuál es el concepto ecográfico de placa? Según los diferentes consensos de las sociedades de ecografía, consideran que una protrusión en la luz vascular mayor a 0,5 milímetros es considerada placa de ateroma, así como también un engrosamiento focal mayor a 1,5 del SHIM y a un engrosamiento focal mayor al 50% del SHIM circundante. Como he dicho anteriormente, estos dos últimos conceptos son los que se consideran placa de ateroma significativa. En la imagen de la izquierda vemos dos imágenes de placa de ateroma, una en la pared posterior del vaso y otra en la pared anterior del vaso. Hemos puesto un vídeo donde vemos una placa de ateroma que está localizada en la pared posterior del vaso, que está localizada en la carótida interna y tiene características ecográficas hiperecogénicas que dejan sombra acústica posterior y que protruyen la luz del vaso. ¿Y qué vamos a evaluar de las placas de ateroma? En primer lugar, su presencia, si existen o no, el número, la cantidad de placas de ateroma que vemos, dónde están localizadas, si están localizadas en el bulbo, en la carótida interna, en la carótida externa, el grado de extensión, cuáles son sus características morfológicas para valorar si una placa es estable o inestable, el grado significativo hemodinámico para ver el grado de estenosis y concluir si esta placa de ateroma solamente la debemos seguir o si es una placa de ateroma con un grado de estenosis mayor al 70% y son los pacientes que debemos derivar a cirugía vascular porque son pacientes candidatos a intervención quirúrgica. Aquí os ponemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos una placa de ateroma que está localizada en la pared posterior de la luz del vaso. En esta podemos medir un área de la placa, también podemos medir la altura de la placa y la longitud de la placa, su extensión. En la imagen de la derecha lo que hemos hecho es medir un área, dos medidas para valorar el grado de estenosis. Mediremos en primer lugar la luz del vaso y luego haremos otra medida donde incluiremos la placa de ateroma. Y con esto nos sacará el grado de estenosis, que en este caso es mayor al 60%. ¿Y qué debemos estudiar de una placa de ateroma? ¿Cuál es su morfología? Tenemos que ver su ecogenicidad, si son hipocogénicas, hiperecogénicas, cómo es su estructura, homogénea, heterogénea, cómo son sus bordes, si son regulares o irregulares, y con esto vamos a clasificarlas en placas de ateroma inestables y estables. También los consensos europeos, según estas características, las clasifican desde el tipo 1 al tipo 5, que son las no clasificables. Y respecto a las características de las placas, vamos a valorar su morfología, su composición, porque respecto a esto veremos su susceptibilidad a romperse, trombosarse o embolizar, y las vamos a clasificar en placas inestables o estables.
Podemos hablar de una placa inestable cuando ésta tenga una característica ecográfica hipocogénica, que tenga contenido lípido elevado, inflamación y tejido necrótico, que tenga una estructura heterogénea con signos de hemorragia, de calcificaciones, que esté ulcerada o que sus bordes sean irregulares. Y vamos a hablar de una placa estable cuando ecográficamente veamos una placa hiperecogénica con signos de fibrosis o calcificaciones, que tenga una estructura homogénea y que sus bordes sean regulares. En la imagen de la derecha hemos puesto una imagen de 4 tipos de placa y debemos recordar que las placas de tipo 1 y tipo 2 son las que más peligrosas porque tienen riesgo de romperse, trombosarse y embolizar. ¿Y cómo vamos a valorar el grado de estenosis? Bueno, tendremos que hacer una medición. Existen 2 métodos, el método americano, el NASET, y el europeo. El NASET, el americano, lo que hace es medir toda el A, que es toda la luz del vaso en la zona donde no hay obstrucción, menos el B, que es solamente mide en la luz del vaso en la zona de obstrucción, dividido A. Y el europeo va a medir toda la luz del vaso, incluyendo la zona de obstrucción, o sea, donde está la placa, menos el B, que es la luz del vaso donde no está obstruido, dividido C. Y el método NASET va a considerar una estenosis mayor al 70% cuando el diámetro de la luz sea 1,3 y va a considerar una estenosis del 50% cuando el diámetro sea de 2,2 milímetros. El europeo va a considerar que existe un grado de estenosis severo cuando haya una obstrucción mayor al 60% en la luz del vaso. Y al colocar el ecodoppler color debemos saber que vamos a valorar la hemodinamia de la circulación arterial mediante el estudio de los flujos. Recordar que rojo y azul no son arteria y vena, sino que el rojo se acerca al transductor y azul se aleja. En las imágenes que hemos puesto, en la imagen de la izquierda vemos un flujo normal de la carótida, donde vemos una imagen de color rojo que nos está indicando que se acerca al traductor y que es un flujo normal. En la imagen de la izquierda vemos un flujo de la carótida anormal, ya que vemos una imagen de una placa de ateroma que está obstruyendo la luz del vaso y esto nos va a alterar el flujo normal del vaso. Por lo tanto, este flujo, al ver una obstrucción, está aumentado y vamos a ver diferentes colores como rojo, azul y amarillo. Y luego de colocar el ecodoppler color, pondremos el ecodoppler espectral o pulsado para la valoración de la hemodinámica del flujo en la luz arterial, ya que esta nos medirá velocidades de flujo sanguíneo, la velocidad pico sistólico y la velocidad diastólica. Y esto lo utilizaremos para analizar la morfología espectral, o sea, la morfología de la curva, y con esto valoraremos el grado de estenosis. Nos dará un número, una medida, y con esto diremos el grado de estenosis del vaso. Si disminuye el área de la luz vascular, el flujo aumentará. ¿Y dónde vamos a medir estos flujos? Bueno, mediremos en la arteria carótida común a nivel proximal y distal, en la carótida interna a nivel proximal y distal y en la carótida externa a nivel proximal. Y a la hora de aplicar el ecodoppler color tenemos que tener en cuenta un par de consejos. En primer lugar, tener el ecodoppler color con la ganancia lo mejor ajustada posible, o sea que la ventana color sea lo más ancha posible, que nos capte toda la luz del vaso. También tenemos que tener en cuenta el volumen de la muestra, que esté lo más centrada en la luz del vaso, y tener en cuenta que el ángulo de insonación debe estar entre 45 y 60 grados y en dirección de la luz del vaso para obtener una buena medición.
Y aquí os ponemos dos imágenes, una con ángulo correcto y otra con ángulo incorrecto. En la imagen de la izquierda podés ver que el ángulo está correctamente puesto, ya que está entre 45 y 60 grados. El volumen de la muestra está bien centrado en la luz del vaso y la orientación de la caja también está bien correctamente, dado que va en dirección de la luz del vaso. En cambio, en la imagen de la derecha, el ángulo está incorrecto, ya que es mayor a 60 grados, la orientación de la caja está incorrecta y el volumen de la muestra también está en forma incorrecta. Y con la aplicación del ecodoppler pulsado veremos las características de los flujos, o sea, veremos la morfología de la curva que nos da. Veremos que la carótida común tiene un flujo de resistencia intermedia, la carótida interna un flujo de baja resistencia, la carótida externa un flujo de alta resistencia, la arteria vertebral tiene un flujo de baja resistencia y la arteria subclavia un flujo de muy baja resistencia. Y aquí os ponemos dos vídeos. En el vídeo de la izquierda comenzamos estudiando el flujo de la arteria carótida común, que es un flujo de resistencia intermedia, y luego pasamos a estudiar el flujo de la carótida interna, que es un flujo de baja resistencia. En el video de la derecha estudiamos el flujo de la carótida común, donde observamos que es un flujo de resistencia intermedia. Y aquí ponemos un vídeo a la izquierda donde veis la morfología del flujo de arteria vertebral y que se trata de un flujo de baja resistencia. Y con el ecodoppler pulsado veremos una curva de frecuencia según la velocidad de los flujos a lo largo del tiempo, que nos dará una imagen de Doppler espectral y una onda sístole y diástole, que la mediremos y nos dará una medición, y con esto valoraremos el grado de estenosis. Y a la hora de medir las velocidades, esta nos dará una velocidad sistólica máxima, y con un número clasificaremos el grado de estenosis. Si la velocidad sistólica máxima es menor a 125 centímetros segundos, consideramos que es normal o que no existe placa o que hay una estenosis menor al 50% del vaso. Si está entre 125 y 230, implica una estenosis entre el 50 y 60%. Si esta es mayor a 220 centímetros segundos, implica una estenosis mayor al 70%, que son las obstrucciones que debemos derivar a cirugía vascular. En cambio, una estenosis total la consideramos cuando la velocidad es indetectable. Debemos recordar que cuando vemos una obstrucción, las velocidades las tenemos que medir tanto en la zona normal como en la preestenótica, en la zona estenótica y en la postestenótica, y vamos a ir viendo cómo va cambiando la morfología de la curva. Y ahora hablaremos de las arterias vertebrales. Estas se exploran en los segmentos B1 y B2 desde el origen hasta la cuarta o quinta vértebra cervical. En el segmento 1 se hallan el 90% de las placas de ateroma. De estas se va a evaluar la presencia del flujo, la dirección, también su morfología, el grado de estenosis y posibles anomalías. Debemos recordar que la arteria vertebral tiene un flujo de baja resistencia con una onda anterógrada, una velocidad de flujo en 75-100 centímetros segundos y un diámetro entre 2 y 4, y que la izquierda es generalmente más grande que la derecha. Aquí tenemos la imagen ecográfica de la arteria vertebral. En la imagen de la izquierda vemos una imagen hiperecogénica curvada que deja sombra acústica posterior, que son las vértebras cervicales, los segmentos. En el medio, una imagen anecogénica que corresponde a las arterias vertebrales. En la imagen de la derecha debemos recordar cómo se relaciona la
arteria vertebral respecto a la arteria carótida común, que la arteria vertebral está más posterior a la arteria carótida común. La exploración sistemática de las arterias vertebrales, como podés ver tanto en el vídeo de la izquierda como en la derecha, se comienza con un corte longitudinal en el tercio medio de la arteria carótida común y vamos balanceando la sonda hacia los lados, desplazando lateralmente sin ninguna rotación, y veremos las sombras acústicas de los procesos transversales y un segmento. La arteria debe verse entre las sombras U. También debemos aplicar el ecodoppler color y el ecodoppler pulsado espectral. Aquí os ponemos una imagen a la izquierda donde veis la morfología del flujo de la arteria vertebral, que se trata de un flujo anterógrado, y en el vídeo de la derecha vemos cómo es la característica, que es un flujo de baja resistencia. Y al finalizar la exploración de los troncos supraórticos debemos realizar un mini informe, donde debemos describir, si no hemos visto placa de ateroma, debemos informar la medición del SHIN automatizado. En cambio, si vemos una placa de ateroma, debemos describir sus características, su morfología, dónde está ubicada, cuál es su extensión, cuál es su número, si hay una, si hay dos, y realizar la medición de las velocidades para ver el grado de estenosis. Debemos decir si es una placa de ateroma inestable o estable y el grado de estenosis si es leve, moderado o severo, para ver si tenemos que seguir esta placa o derivar a cirugía vascular. También, para finalizar, valoraremos las arterias vertebrales y deberemos poner si el flujo es anterógrado y si la arteria es permeable. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que este curso haya sido de vuestra utilidad.